Bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy vamos a explorar juntos un tema fundamental para nuestra vida espiritual y cotidiana, la sabiduría. Más que conocimiento, la sabiduría es un don de Dios que nos guía, fortalece y transforma. Te invito a abrir tu corazón y mente para descubrir cómo vivir con verdadera sabiduría, aquella que proviene del Señor y que trae paz, propósito y bendición a nuestras vidas. Comencemos este camino juntos. La sabiduría es uno de los temas más profundos y centrales en la Biblia y en la vida espiritual. No se trata solo de tener conocimientos, sino de saber aplicarlos con discernimiento, justicia y temor de Dios. Aquí tienes una explicación clara y reflexiva sobre la sabiduría desde una perspectiva cristiana. La sabiduría en la Biblia no es simplemente inteligencia o conocimiento, sino la capacidad de vivir correctamente delante de Dios. Proviene del temor del Señor, Proverbios 1-7, y se manifiesta en decisiones prudentes, actitudes humildes y una vida guiada por la verdad. Proverbios 9-10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Viene de Dios. No se obtiene solo por la experiencia humana, sino por la búsqueda espiritual y la relación con Dios. Produce buenos frutos. La sabiduría divina guía a la justicia, la paz y la humildad. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, Santiago 3-17. Nos aparta del mal. Nos ayuda a discernir el camino correcto, evitando el pecado y el error. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, sus caminos son caminos deleitosos. Proverbios 13-17. Nos enseña a temer a Dios. Reconocer a Dios como el centro de nuestra vida es la base para todo verdadero entendimiento. Pidiendo a Dios en oración. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1-5. Leyendo y meditando en la palabra. Las Escrituras están llenas de consejos sabios para cada aspecto de la vida. Escuchando consejos de los sabios y justos. La sabiduría también se transmite por medio de otros que caminan con Dios. La sabiduría no es un destino, sino un camino. Es una forma de vivir que refleja el carácter de Cristo. En un mundo lleno de voces, la sabiduría nos enseña a escuchar la voz de Dios por encima de todo. En el Nuevo Testamento, la sabiduría no es solo una cualidad abstracta, sino una persona real, Jesucristo. 1 Corintios 1-24. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto significa que al seguir a Cristo, no solo aprendemos a vivir sabiamente, sino que nos conectamos con la fuente misma de la sabiduría divina. Él es la encarnación perfecta de todo lo que es justo, puro, verdadero y prudente. Proverbios 12-15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Sabiduría divina, celestial. Proviene de Dios. Produce humildad, paz, obediencia y justicia. Sabiduría humana, terrenal. Basada en lógica, estudios o experiencia. Puede ser útil, pero limitada y a veces orgullosa. Sabiduría diabólica, Santiago 3-15. Es egoísta, envidiosa y manipuladora. Parece sabiduría, pero lleva al caos y al pecado. Santiago 3:15-17. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Salomón pidió sabiduría antes que riquezas o poder. Dios lo honró por esa decisión. 1 Reyes 3:9-12. José fue sabio al interpretar sueños, pero también al perdonar a sus hermanos y administrar Egipto. Jesús, desde niño, asombraba con su sabiduría. Sus parábolas y enseñanzas son el mayor legado de sabiduría espiritual que existe. Cómo cultivar la sabiduría día a día. Teme al Señor, vivir con reverencia y obediencia. Ora con sinceridad, pide a Dios sabiduría cada día. Lee la palabra con hambre espiritual. Escucha más de lo que hablas. Rodéate de personas piadosas. Aprende de tus errores con humildad. No te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3-5. Las bendiciones que trae la sabiduría. Paz interior. Buen juicio.
Relaciones sanas. Fortaleza espiritual. Protección contra el mal. Prosperidad con propósito. Guía clara en tiempos de oscuridad. Proverbios 3, 13-18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano. La verdadera sabiduría no es solo saber qué hacer, sino comprender cómo piensa y siente Dios. La sabiduría abre los ojos del alma para ver la vida desde la perspectiva del cielo. Job 28-28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Cuando Dios creó el universo, lo hizo con sabiduría. Todo en la creación fue ordenado con precisión divina, y ese mismo principio se ofrece a los que lo buscan. Proverbios 3-19. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Una persona sabia no solo actúa con prudencia, también habla con gracia, verdad y compasión. Proverbios 15-2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La sabiduría se refleja en cómo corregimos, cómo consolamos y cómo enseñamos. En estos días inciertos, se necesita una sabiduría que discierna los tiempos espirituales, que entienda las señales y que nos prepare para lo que viene. 1 Crónicas 12-32. De los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Hoy, más que nunca, necesitamos hombres y mujeres que comprendan la voluntad de Dios para esta generación, y que guíen con claridad. La sabiduría edifica vidas y familias. Proverbios 24, 3-4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Una vida sin sabiduría es frágil, desordenada y vulnerable al fracaso. Pero una vida guiada por la sabiduría de Dios se convierte en un refugio de paz, propósito y bendición. La sabiduría protege del engaño. En un mundo lleno de mentiras, filosofías humanas y falsas doctrinas, la sabiduría bíblica actúa como una armadura espiritual. Colosenses 2-8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando somos sabios según Dios, no somos arrastrados por emociones, apariencias ni modas, sino que permanecemos firmes en la verdad. La sabiduría es una herencia eterna. Daniel 12-3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. La sabiduría no solo nos guía en esta vida, también nos prepara para la eternidad. Los sabios no solo brillan aquí, brillarán por siempre delante de Dios. La sabiduría no es un lujo espiritual. Es una necesidad urgente para cada hijo de Dios. No se trata de saber mucho, sino de vivir en comunión con aquel que lo sabe todo. Es caminar con Dios cada día, y permitir que su palabra transforme nuestra manera de pensar, hablar y actuar. La sabiduría no es solo teórica, sino práctica. Abarca cómo tomamos decisiones, resolvemos conflictos, y actuamos en cada área de la vida. Sabiduría en la familia, saber escuchar, enseñar con paciencia, corregir con amor y ser ejemplo para los hijos. Sabiduría en el trabajo, integridad, responsabilidad, humildad para aprender y prudencia para tomar decisiones. Sabiduría en las relaciones, perdón, respeto, empatía, y evitar la murmuración o el chisme. Sabiduría en la administración de recursos, manejar con equilibrio el dinero, el tiempo y las oportunidades. La sabiduría verdadera está vinculada con la acción del Espíritu Santo en el creyente. Efesios 1-17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, nos enseña y fortalece para vivir sabiamente. La sabiduría que produce frutos duraderos es obra del Espíritu. La sabiduría no nos exime del dolor, pero nos da perspectiva para atravesar la adversidad con fe y esperanza. Santiago 1, 2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La sabiduría nos ayuda a ver más allá del momento difícil y a confiar en el propósito eterno de Dios. La sabiduría y la humildad. Una persona sabia reconoce sus limitaciones y la necesidad constante de Dios. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia,
viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La humildad es el terreno fértil donde la sabiduría crece y da fruto. El apóstol Pablo habla de la importancia de la sabiduría para comunicar la palabra eficazmente. Colosenses 4, 5-6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sabiduría permite que nuestro testimonio sea claro, amoroso y efectivo. En un mundo donde abundan las enseñanzas cerradas, la sabiduría es esencial para protegernos. 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Solo la sabiduría que proviene de Dios puede filtrar lo verdadero de lo falso. Finalmente, la sabiduría es una manifestación del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La sabiduría está entrelazada con estas cualidades, formando un carácter íntegro y agradable a Dios. La sabiduría en la Biblia a menudo está ligada a la revelación de Dios a los hombres. No es un conocimiento meramente humano sino algo que Dios concede para que entendamos su voluntad. Isaías 11:2 habla del espíritu de sabiduría y de inteligencia que descenderá sobre el Mesías. En el Antiguo Testamento, los profetas recibían sabiduría para hablar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Esta sabiduría profética sigue activa en la Iglesia por medio del Espíritu Santo, dando discernimiento y entendimiento. Sabiduría y justicia son inseparables en la Biblia. La sabiduría lleva a actuar justamente, defender a los oprimidos y vivir con integridad. Salmo 33:5 dice que Dios ama la justicia y la misericordia. Proverbios 21:3, practicar la justicia y el juicio es más aceptable a Jehová que sacrificio. La sabiduría que no produce justicia es incompleta. Los libros de sabiduría en la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Job, Sabiduría, Deuterocanónico, ofrecen perspectivas ricas y variadas. Proverbios es un manual práctico para la vida diaria. Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad y el sentido de la vida. Job explora la sabiduría en medio del sufrimiento. El libro de sabiduría, en la Biblia católica, presenta la sabiduría como un don divino que guía hacia la inmortalidad. La sabiduría bíblica siempre va acompañada de humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Proverbios 22:4, el galardón de la humildad y del temor de Jehová es riqueza, honra y vida. La verdadera sabiduría nos lleva a reconocer nuestra finitud y la soberanía divina. Muchos líderes bíblicos fueron modelos de sabiduría. Moisés pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Salomón es el rey sabio por excelencia. Nehemías mostró sabiduría al reconstruir Jerusalén. La sabiduría es indispensable para el liderazgo que honra a Dios y sirve a las personas. La sabiduría incluye el dominio propio y la templanza para controlar emociones, deseos y acciones. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esta cualidad protege a la persona sabia de caer en decisiones impulsivas o destructivas. El creyente sabio entiende que su vida es una misión que glorifica a Dios. Mateo 10:16 Jesús manda ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La sabiduría equilibra la audacia en la misión con la prudencia para no caer en engaños. La sabiduría no solo guía en esta vida, sino que está estrechamente relacionada con la vida eterna y la comunión perpetua con Dios. Proverbios 4:7 dice, la sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En la vida eterna, la sabiduría se perfecciona en conocer plenamente a Dios y vivir en su presencia. La creación misma revela la sabiduría de Dios y es fuente de enseñanza para el hombre. Romanos 1:20 enseña que las cualidades invisibles de Dios, incluyendo su sabiduría, se ven claramente en la creación. La observación de la naturaleza es un camino para que el hombre entienda la sabiduría divina. La sabiduría guía la forma en que oramos y adoramos a Dios, con reverencia, sinceridad y profundidad. Salmos 111:10, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. La sabiduría evita la hipocresía en la adoración y nos lleva a una relación auténtica con Dios.
La sabiduría cristiana reconoce que no todo se sabe y que siempre hay que buscar y aprender. 1 Corintios 8, 2-3 advierte que el conocimiento sin amor es vacío. La sabiduría impulsa a seguir creciendo y a depender de Dios para entender más. La verdadera sabiduría produce paz interior y estabilidad emocional. Filipenses 4-7 habla de la paz de Dios que guarda el corazón y la mente. La sabiduría permite manejar el estrés, la ansiedad y las pruebas con serenidad. La sabiduría bíblica lleva a actuar en favor de los débiles, los pobres y los oprimidos. Proverbios 31, 8-9 exhorta a hablar por los que no tienen voz. La sabiduría impulsa a la justicia y a la misericordia como reflejo del corazón de Dios. Ser sabio es parte del proceso de ser un discípulo de Cristo. Lucas 2-52 muestra que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. La sabiduría se cultiva en la obediencia y el seguimiento diario a Cristo. La sabiduría da esperanza y fortaleza en la espera del regreso de Cristo. Santiago 5, 7-8 exhorta a ser pacientes y firmes, porque la venida del Señor está cerca. La sabiduría fortalece para vivir con esperanza activa y no con miedo. Jesús habló mucho sobre la sabiduría, especialmente a través de sus parábolas y enseñanzas. En la parábola de los dos constructores, Mateo 7, 24-27, Jesús nos muestra la importancia de aplicar la sabiduría para construir una vida firme y estable. Él valoraba la sabiduría como la capacidad de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Una persona sabia es siempre aprendiz. No se cierra a nuevas enseñanzas y reconoce que la sabiduría es un camino continuo. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión sobre la sabiduría. Espero que lo que has aprendido hoy te inspire a buscar la guía de Dios en cada decisión y a vivir con un corazón abierto a su enseñanza. Recuerda que la verdadera sabiduría viene del Señor y que Él está siempre dispuesto a concedértela cuando la pidas con fe. Si este video fue de bendición para ti, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenido que fortalezca tu vida espiritual. Deja en los comentarios tus pensamientos o experiencias con la sabiduría, me encantaría leerte. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en su sabiduría. Hasta la próxima.